tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo Ricardo Monteagudo. Bien, el día de hoy tenemos un programa particularmente interesante. Hemos trabajado con el equipo de Hora 8, con el ingeniero José Luis Amado, en unas entrevistas interesantísimas a profesores y expertos de Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Perú, probablemente la escuela de negocios más prestigiada del país, con motivo de la 6ª Semana Internacional de Centrum Católica. Vamos a conversar con el doctor Piero Morosini, que es director del Centro de Liderazgo de Centrum. Atención, repito, con Piero Morosini, director del Centro de Liderazgo de Centrum. Vamos a hablar de competitividad. Después con el señor Adolfo Chiri, presidente de Cambridge Insight. Vamos a hablar sobre coyuntura económica. Posteriormente con el doctor Rubén Guevara Moncada, investigador y profesor de Centrum. Vamos a conversar con él sobre la nueva visión de la gestión empresarial. Y finalmente con Vanina Farber, que es investigadora principal y profesora. El tema a tratar con ella será responsabilidad social. Entonces, son entrevistas realizadas por el equipo de Hora 8, reportajes a cargo del ingeniero José Luis Amado. Vamos entonces con la primera entrevista al doctor Piero Morosini, director del Centro de Liderazgo de Centrum, con quien vamos a conversar sobre competitividad. Adelante con las imágenes. Amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos transmitiendo directamente desde el local institucional de Centrum Católica. Vamos a tener una conversación con el profesor Piero Morosini, quien ha participado en una conferencia de prensa que ha convocado Centrum Católica para comentar, entre algunas cosas, lo de la 6ª Semana Internacional. Profesor Piero Morosini, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Sí, es verdad, esta semana Centrum está de fiesta, es una fiesta internacional. En el sentido que invitamos a muchas personas, muchos exponentes de las universidades fuera de este país con las cuales tenemos alianzas, ¿no? Que son muchas, ¿no? Entonces vienen profesores y exponen en temas importantes, hay temas importantísimos: innovación, competitividad, responsabilidad social, por mencionar solo algunos. Y esta semana estaremos pues de lunes a jueves gozando de este evento, al cual pues toda la comunidad está cordialmente invitada. ¿Cuáles son las novedades? Después de que se ha suscitado ya la presentación del Consejo de Ministros en el Congreso, ¿qué le ha parecido desde el punto de vista de la academia el mensaje a la nación que se ha hecho en el Congreso, y cuáles son las cosas más rescatables que han encontrado en él? Bueno, lo rescatable, creo que hay una suerte de continuismo, hay una suerte de objetivos que se están continuando con respecto a el gobierno anterior. Es decir, no estamos pues enfrente de un cambio radical en el sentido negativo que muchos sectores del país temían. El mensaje del señor Lerner, de nuestro primer ministro, parece haber tenido la buena capacidad de poner de acuerdo y tranquilizar a muchos sectores del país, y eso es muy bueno. Se vive una suerte de casi optimismo alrededor de los objetivos. Lo que obviamente no nos da aún esta hoja de ruta y el mensaje del primer ministro es no distinguimos aún, personas como yo, la existencia de un sueño compartido, de una visión de país que podamos luego compartir a nivel de un sueño colectivo. Hay muchos números, son ideas muy economicistas, muy mecanicistas. No tenemos aún una visión de país, de sueño compartido que podamos proyectar primero al interior de nuestro país y luego al mundo. Ahora, esta falta de sueño de la visión de país, de repente puede tener sus orígenes en el abandono que se ha tenido en las últimas décadas en el tema de la planificación, ¿no? El desarrollo del país. A pesar de que se ha de alguna manera reactivado con esto del Consejo Nacional de Plan,
algo, pero todavía nos queda pues lo vivido en la década de Fujimori, de la década de la dictadura, en donde prácticamente se eliminó el tema de la planificación, ¿no? Yo creo que tienes razón, pero al mismo tiempo creo que en este momento se vive una suerte, como decíamos, de optimismo, y creo que es tiempo, quizás sea oportuno, sea urgente, dar una vuelta al pasado y mirar al futuro. Entonces, cuando hablamos de visión de país, por ejemplo, mucho se habla de niveles de regalías mineras y cómo se van a distribuir las mismas alrededor de las provincias y de las regiones, y cuántas regiones deberían ser, y si deberían ser 5 macroregiones u 8 o 10. Sin embargo, creo que hay una pregunta fundamental que debemos antes hacernos, ¿no? Es nuestra visión de país. ¿Significa que queremos vernos en el futuro como un país extractivo, como un país minero, o en su defecto queremos pues proyectarnos hacia el siglo XXI como un país realmente desarrollado? En este caso tendríamos que estar apostando claramente a desarrollar ciencia y tecnología nativas que podamos exportar a otros países y no solamente ser importadores netos, ¿no? ¿Qué queremos ser con respecto a nuestra biodiversidad? ¿Potenciarla a través de un desarrollo científico o simplemente continuar con la visión de país implícita que venimos teniendo desde la llegada de los españoles al Perú en el siglo XVI, que es Perú país extractivo, ¿no? Entonces, cuando tú extraes cosas como extraes minerales o extraes pescados y los vendes como materia prima, entonces tú no tienes absolutamente ningún tipo de ventaja competitiva ni estás desarrollando una marca país. Cuando vendes productos, biodiversidad, vendes frutas made in Perú, o el tema de la gastronomía, que es un ejemplo clásico en lo que se puede lograr, ahí sí estás construyendo cosas más interesantes. Pero hay una gran brecha. Aquí se habla mucho de la brecha de la pobreza, y la brecha de la pobreza creo que hay que cerrarla, pero creo que más que obsesionarnos con cerrar una brecha de pobreza, tendríamos que estar obsesionándonos con qué vamos a hacer con la brecha de infraestructura científica. El Perú es el último país del mundo en el índice de competitividad, un índice internacional suizo, coloca al Perú como último país del mundo en términos de infraestructura científica. Hoy día prácticamente invertimos 0,1% del Producto Bruto Interno, lo cual es prácticamente cero. O sea, es realmente una especie de chiste malo hablar de sostenibilidad, de desarrollo, si estás invirtiendo cero en ciencia y tecnología. Bueno, eso también es consecuencia de la época de la dictadura, ¿no? Se desaparecieron una serie de institutos vinculados al tema de la investigación, por ejemplo el Instituto Nacional de Investigación de la Vivienda, y así como esa. Prácticamente se desmanteló o se dejó morir por inanición prácticamente los principales laboratorios de las universidades, ¿no? En ese momento me recuerdo bien que, por ejemplo, el centro de investigación que tenía la UNI, apoyado en un momento importante por el fondo de la cooperación japonesa, también estaba así en desmedro, ¿no? Entonces, y se tuvo que trabajar muchísimo para poder sacarlo a flote. En esencia se ha trabajado, pareciera que interesadamente, en limitar o anular prácticamente en el país todas las inversiones que potencialicen el tema del desarrollo de la tecnología, de la ciencia y la tecnología. Si analizamos fríamente las cifras que se invierten en él, ¿no? Y más bien potenciando o priorizando el tema de la extracción, que es digamos la caja chica más rápida de hacer dinero, ¿no? Extraer los recursos para exportarlos, como el caso de los minerales y otras cosas que se están viviendo, ¿no? Así es, pero creo que en este aspecto todos tenemos una responsabilidad. En otras palabras, el desarrollo de una infraestructura científica no es tarea exclusiva del gobierno central ni regional, es tarea de todos nosotros. Debemos crear cultura. La prensa puede tener un rol importantísimo en esto. Si, por ejemplo, pusieran la obsesión que se tiene en las regalías mineras, en cosas de este tipo, pusieran ese tipo de atención obsesiva en el tema de qué vamos a hacer para desarrollar
ciencia nativa en este país, para volverla a desarrollar. Usted sabe que cuando vinieron los españoles aquí éramos líder científico en el mundo. Hoy día sabemos con el desarrollo de la biotecnología que el desarrollo de las 2 variedades de alpaca que existen, el desarrollo de prácticamente todos los cereales y los tubérculos que existen en el Perú, no ha sido algo casual, ha sido algo deliberado, científicamente desarrollado. Es decir, Dios no creó la alpaca, Dios creó el guanaco y la vicuña. Y ha sido a través de cruces de estos animales, de modo muy deliberado, que se desarrolló una versión, una raza de pelo largo, de fibra larga, y una raza de fibra corta. Es decir, nosotros hace 500 años teníamos una visión de país que era ser líder científico en el mundo, y lo logramos, porque era el mundo conocido del Tahuantinsuyo y éramos los líderes. Y teníamos 4 regiones. Entonces ahora nos estamos peleando y debatiendo cuántas regiones. Creo que se debe comenzar por otro lado. Tenemos que crear una cultura de desarrollo y competitividad que realmente ataque las razones por las cuales países como el Perú se han convertido en países relativamente pobres, que es la falta de ciencia y tecnología, punto. Es lo único que en el largo plazo no solamente nos va a permitir alcanzar un desarrollo comparable a los países del primer mundo, pero mantenernos ahí. Reducir las brechas de pobreza es un objetivo de asistencia social. Eso no puede ser parte de la agenda principal de un presidente de la República. Y ahora en estos momentos que se está, digamos, con la perspectiva de un nuevo gobierno y la posibilidad de tener nuevas e interesantes oportunidades de desarrollo para los sectores más necesitados, desde el punto de vista de la academia, ¿qué cosa es lo que más se debe fortalecer? Bueno, en el caso de los programas sociales, dice usted, creo que los programas sociales deben focalizarse en 2 aspectos. Uno, los primeros 3.000 días de los niños. Es de 0 a 3, 4 años que tú desarrollas o no desarrollas la capacidad encefálica para luego poder incorporarte a la sociedad como un ente, no te digo ya productivo, sino un ente normal. Y aquí pues tenemos mucho que hacer. Segundo, tenemos que focalizarnos en una educación realmente inclusiva en el sentido de formar ciudadanos. No es suficiente gastar más en educación, podríamos hasta gastar menos, pero si este gasto fuera a la creación de centros educativos realmente líderes en el mundo y se implementara pues en un modo bastante sagaz y objetivamente pues se lograran metas ambiciosas, pues creo que esto sí sería un gasto en asistencia social que se convertiría en una inversión de desarrollo futuro. Okay, muy bien, amigos, hemos estado conversando con el profesor Piero Morosini. Regresamos en un momento. Bien, amigos, fue Piero Morosini, director de Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Vamos a unos cortes comerciales, amigos, y regresamos con el doctor Adolfo Chiri, presidente del Cambridge Insight, y vamos a hablar con él sobre coyuntura económica.